tipos de infarto, como están viendo aquí, ¿no? Un infarto isquémico y un infarto hemorrágico. El infarto isquémico se va a caracterizar básicamente porque una arteria se taponeó y no le llegó sangre al tejido cerebral. Hay un isquemia. Por otro lado, el infarto hemorrágico se refiere a que ha habido una ruptura de un vaso sanguíneo cerebral y esta ruptura pues ha inundado toda la masa cerebral, ¿no? Recuerden ustedes, como vimos en la primera diapositiva, son vasos delgados que se encuentran cubiertos por el astrocito. Entonces, si ese vaso se rompe, es como que hubiera una inundación de sangre, ¿me entienden? Y eso también va a traer isquemia. Entonces, son dos tipos, el isquémico y el hemorrágico. ¿Cuál es más frecuente? El isquémico. ¿En qué porcentaje? El 70 o hasta un poco más, 80% de todos los infartos cerebrales son isquémicos. Solamente el 20% son hemorrágicos, no son tan frecuentes. Pero lamentablemente los infartos hemorrágicos son más aparatosos que los isquémicos, tienen peor pronóstico. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos, el isquémico y el hemorrágico. En el caso del isquémico, lo más frecuente es que sea focal, es decir, de que una arteria en específico se ha obstruido y eso hace que se isquemie una partecita del cerebro. En el caso del global sería porque todo el cerebro se isquemia, ¿no? Pero tendría que ser un problema de acá abajo, un problema de arteria carótida, ¿no? En el caso del hemorrágico vamos a tener dos tipos, una hemorragia subaracnoidea y una intracraneal, ¿no? Para que tengan idea de la subaracnoidea tienen que recordar las capas de las meninges, ¿no? Que son tres: dura madre, pia madre, aracnoides. Bueno, debajo del aracnoides está el espacio subaracnoideo. Ahí es donde se va a ubicar la hemorragia subaracnoidea. ¿Listo? Muy bien. Factores de riesgo para hacer un infarto isquémico. Si ustedes leen, son los mismos factores que para un infarto de corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos resaltar la edad. A mayor edad, más probabilidad de infarto. Sexo, la raza, son los mismos factores que vimos en infarto de corazón. Factores individuales, como por ejemplo nutricionales, una dieta rica en grasas, frituras, no hacer deporte, tabaco, obesidad, hipertensión, diabetes. Todos estos temas ya lo hemos hablado a lo largo del ciclo, ¿no? En su momento debido a dislipidemia, cardiopatías embolígenas, acá está mal escrito con M. ¿Por qué? Porque pueden haber enfermedades del corazón que disparan émbolos, ¿no? Ese émbolo viaja por la carótida y se obstruye el cerebro, ¿no? ¿Qué enfermedad conocemos que dispara émbolos? Una enfermedad del corazón que dispara émbolos. Por ejemplo, las fibrilaciones, ¿sí? Cuando el corazón fibrila, pero como es una eyección un poco aberrante o es a cada rato, esa sangre se coagula y empieza a disparar émbolos. Ese émbolo sube y te taponea una arteria, ¿no? ¿Qué más? Asociaciones un poco débiles: alcohol, drogas, síndrome metabólico. Pero lo más importante es esto, que como ustedes, si hacen un recordar de la clase de Zika, pues son los mismos factores, ¿no? Son los mismos factores. Cuando hablamos del ACV isquémico, vamos a dividirlo en 5 tipos o en 5 grupos. Por una enfermedad aterosclerótica, ¿qué era una placa de ateroma? Era cuando el vaso empezaba a crecer la grasa, ¿no es cierto? Y crecía hasta que ya taponeaba todo, ¿no? Ese era un ateroma. Ya también en su momento se explicó cómo se formaba la placa de ateroma, ¿no? ¿Se acuerdan que era una disfunción del endotelio crónico? Eso hacía que debajo del endotelio se acumulaban las placas de grasa, las células musculares
iban, formaban un centro necrótico, ¿no? Y la capa es... Ya, todo eso se les explicó, ¿listo? Entonces eso ya lo saben. Lo otro es que sea una enfermedad de un vaso pequeño. Un vaso pequeño, por ejemplo, de estas arterias que les mencioné de las pontinas, vemos esta imagen de estas, ¿ya? Estas son arterias pequeñitas, las arterias pontinas. Entonces, como estas arterias pontinas irrigan lugares profundos del cerebro, adentro, por ejemplo el tálamo, esas cosas, entonces nos van a dar infartos que son chiquititos, no son tan grandes. Entonces, estos infartos miden a lo mucho 15 milímetros. ¿Listo? Y como son chiquitos, forman lagunas. Entonces se llaman infartos lacunares. ¿Listo? Infartos lacunares. ¿Por qué son lacunares? Porque son en partes profundas del cerebro y solamente miden como máximo 15 milímetros. De ahí el nombre de lacunar. Lacuna viene de laguna. El tercer tipo es el criptogénico. El cuarto es por un émbolo. Un émbolo es que del trombo se disparó un pedazo, ¿no? Y fue viajando por un vaso sanguíneo y se taponeó en otro lugar. Ese es un émbolo, ¿no? Y por último son los inusuales, ¿no? En enfermedades tan raras como por ejemplo disección de aorta, entre otros. Vean también la frecuencia, ¿no? Son bastante, o sea, fluctúan mucho entre sí, ¿no? Entre la estenosis, los lacunares, el criptogénico, ¿no? Y el embólico, todos van entre 25 y 20%, ¿no? Ahora, hay un concepto importante que es el concepto de penumbra isquémica. ¿A qué se refiere con la penumbra isquémica? Entonces, supongamos que tenemos el cerebro, ¿listo? Y supongamos que esta es la parte que se ha necrosado, ¿listo? Entonces, alrededor hay un tejido que si uno no actúa a tiempo, ese tejido que está de color azul se va también a necrosar. Pero si yo actúo a tiempo, ese tejido de color azul que está alrededor del infarto se puede salvar. Entonces, la penumbra isquémica va a ser esta área de color azul que potencialmente se puede recuperar, siempre y cuando yo actúe a tiempo. ¿Sí? Entonces es una zona que es potencialmente recuperable. Es potencialmente recuperable, siempre y cuando actúe a tiempo. O sea, es el tejido que se encuentra alrededor del infarto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hay un tipo de infarto especial que se llama ataque o accidente isquémico transitorio. En inglés se le conoce como TIA, T-I-A, TIA, ataque isquémico transitorio. Vendría a ser, como dice allí, un episodio de una disfunción neurológica, ¿no? Porque se ha isquemiado una parte del cerebro, ¿no? Pero que revierte a las 24 horas. Quiere decir de que el infarto ocurrió en 24 horas porque se taponeó el vaso, pero luego se desobstruyó y el flujo sanguíneo sigue normal. ¿Listo? Entonces, los síntomas van a ser súbitos, van a ser de un momento a otro, ¿no? Pero tiene dos características. Los síntomas desaparecen en 24 horas, no va a haber ninguna secuela. Y en segundo lugar, que si tú le haces una tomografía, no vas a ver absolutamente nada. Todo va a estar normal. ¿Listo? Entonces, es un infarto pequeño, ¿no? Que solamente dura minutos, ¿ya?